mucha alegría ahora sí que estamos recibiendo para que nos ayude a poner la mañana en camino a nuestra querida y admirada Marcia Collazo, escritora, y profesora, historiadora, también abogada. Así que, cuando desarrollabas tu tarea como abogada, Marcia, buen día, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Trabajabas en qué órbita fundamentalmente? ¿Civil, penal, alguna otra? Yo me especialicé más bien en derecho administrativo, Ujú. eh, trabajé en laboral también un poco, pero más que nada en derecho administrativo. Fue en lo que terminé especializándome, que ¿Qué es un hace? campo vastísimo, ¿no? Ya hace tiempo que no lo haces, ¿o sí? No, sí, 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 ya colgué los guantes hace un buen tiempo, además, porque, bueno, cuando uno se dedica a tantas cosas diversas que lo apasionan, siempre fue mi problema ese. Hay que Me, elegir algo, hay que me gustó elegir. mucho la consigna que nos propones, me gustó mucho, para que también nos ayude a cada uno de nosotros, no solo a los expertos, no solo a los que estudian historia, no solo a los profesores, no solo a los que escriben sobre historia, no solo a los historiadores, sino al público en general, a los ciudadanos en general. Bueno, lograr diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de historia, de qué hablamos cuando hablamos de memoria, y viene bien a propósito del ejercicio de memoria acerca del 27 de junio, fecha que recuerda el quiebre institucional, el golpe de Estado, ¿no? Sí, exactamente. Los umbrales, como todo, no son susceptibles de definiciones rígidas Mm. cuando hablamos de historia de memoria, pero bueno, cuando hablamos de historia en general estamos hablando de relatos más o menos construidos metódicamente, sobre todo cuando hablamos de historias, de historia y de historias producidas por la ciencia social a la que llamamos historia y más específicamente la academia. eh, bueno, ese es un mundo que pertenece justamente, ¿no?, a la producción narrada sobre, bueno, determinados acontecimientos y sus interpretaciones. Pero cuando hablamos de memoria, hablamos de una cosa mucho más compleja, frágil por un lado, ¿no? Pero justamente por otro lado inapresable, es decir, yo podría prohibir, vamos a suponer, ¿no?, en un contexto de represión y de violencia, podría llegar a prohibir un libro de historia o varios. Y a lo largo del tiempo y del espacio se han quemado muchos libros, entre ellos muchos libros de historia, Mm. por parte de, bueno, determinados poderes violentos que se manejan con la represión. Entre nosotros también se dieron esas cosas porque, bueno, mucha gente tuvo que recurrir al extremo de arrojar el fuego muchos libros que tenían en su biblioteca. Claro. ¿Mm? Ni que hablar cuando esos libros pertenecían a autores que hablaban del marxismo. Pero no importa, lo mismo si te encontraban en tu casa un libro de Dostoyevsky o de Chekhov, eh, iban a pensar que eras un conspirador, ¿no? Entonces había que quemar muchos libros, pero muchísimos. Eh, pero la memoria es otra cosa. La memoria es, como digo, escurridiza, móvil, inapresable, por lo tanto, y no va a haber nunca ni un decreto ni una Claro. ley que puedan contra ella. Eh, y no nace de las mismas maneras en que pueden nacer los libros de historia de determinadas fuentes, ¿no? Yo te diría, así como para intentar una clasificación, la memoria surge justamente de algunas fuentes básicas, ¿no? Entre ellas, esa cosa que te queda siempre rebotando en la mente, esa cosa de lo que sigue ahí, el pasado que no pasa, como dice Henri Rousseau. Rousseau se escribe Rousseau, no tiene nada que ver con Jacques Rousseau. Está Es un bien. historiador francés contemporáneo que justamente habla de todo esto, ¿no? Y dice que la memoria es esa cosa, ese pasado que no pasa, ese pasado que se resiste a decir, bueno, esto está concluido, esto está cerrado, esto está cumplido, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho que ver, no solamente con lo que podrían ser tradiciones más o menos folclóricas, si vos querés inofensivas,
aunque para mí no hay ninguna tradición que sea inofensiva o inocente, pero tiene mucho que ver con las experiencias traumáticas, los acontecimientos de padecimiento de los seres humanos, que de repente no son los tuyos, que de repente le ocurrieron a tus abuelos, a tus bisabuelos, o le ocurrieron a muchos ciudadanos en este país. Ya si ahí lo contextualizo, me voy a la dictadura, me voy a lo que tuvieron que padecer todos los orientales, ¿no? El exilio, bueno, se calcula unas 400.000 personas, ¿no? Más o menos un 14% de la población exiliada a raíz de la dictadura cívico-militar de 1973. La represión y el encarcelamiento masivo y la tortura sistemática, estamos hablando de unas 6.000 personas que pasaron por los tribunales de la justicia militar con unos procesos francamente ilegales de todo punto de vista que lo mire, porque no tenían por qué estar sometidos a una justicia militar, y otro tanto de personas que sencillamente marcharon a las cárceles sin proceso alguno. Eso está muy bien analizado por nuestra historiografía, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de, ahí nomás ya tenés unos padecimientos tremendos, pero agregale unos 200 desaparecidos, que son una cuestión no cerrada, que si se quiere es justamente, bueno, no sé, me parece el vínculo más tremendo y más lacerante que nos lleva a mantener la memoria. La memoria del nunca más tiene que ver con todas esas cosas y muchísimas otras, ¿no?, que fueron quedando, desgraciadamente, como consecuencias no resueltas a nuestra sociedad, pero la cuestión de los desaparecidos es la más lacerante, la que no cesa, y ahí hay algo muy interesante a señalar, y es que no necesariamente, porque viste que siempre se dice, bueno, pero hay un problema, y es que las generaciones nuevas, los jóvenes, no tienen mayor conocimiento de lo que fue la dictadura. Sí. Bueno, pero la memoria ahí tiene mucho que hacer también, porque vos te podrías plantear, bueno, pero entonces, a ver, en los grandes padecimientos de la humanidad, como vamos a suponer el Holocausto judío y tantos otros genocidios que han acontecido, bueno, también las generaciones más jóvenes no vivieron esas cosas. Sin embargo, el ejercicio de la memoria se extiende, abarca a esas generaciones. Entre nosotros, de vuelta para contextualizarlo, los jóvenes que no vivieron esos procesos y que no tienen mayor conocimiento de ellos. Sin embargo, forman parte de esa memoria. Un ejemplo muy concreto es la última marcha del silencio, en la que hubo miles de jóvenes, que yo me pregunto si yo supiera uno a uno de esos jóvenes cuántos saben de los horrores de la dictadura. Bueno, es probable que muchos no sepan, pero a su vez saben. ¿Por qué? Porque justamente la memoria tiene eso, trasciende las experiencias individuales y concretas de sujetos individuales y concretos. La memoria nunca pertenece solamente a esas personas que vivieron las cosas, sino que va mucho más allá. Se extiende desde esas experiencias individuales y concretas al colectivo. Por eso hablamos también de memoria colectiva, ¿no? Muchas veces. Pero ahí es justamente donde te quiero comentar lo que dice Rousseau sobre el pasado que no pasa. En donde el pasado no es algo cerrado, en donde el pasado no es algo cumplido. Dice Rousseau, yo estoy con un resfrío horrible, me van a disculpar. Dice Rousseau, la memoria es un conjunto de obligaciones morales, fíjate, ¿no? Y una serie de dispositivos políticos, porque claro, la memoria también integra el corpus de lo político, ¿no? Pero en un amplio sentido. En el sentido aristotélico de política. La política es la polis, la política es ese lugar en donde la comunidad se expresa y vive. Entonces, una serie de dispositivos políticos tendientes no solo a perpetuar el recuerdo, sino sobre todo a desarrollar el conocimiento, el reconocimiento y la reparación.
El conocimiento se va dando. El reconocimiento es una de las cosas más importantes que nos puede dejar la memoria. Reconocer hoy señales que nos puedan poner en alerta, porque ya sabemos lo que ocurrió anteriormente cuando aparecieron esas señales. Ajá. Eso por un lado. Pero también el reconocimiento es reconocer que hubo mucha gente que padeció y que esa gente forma parte de mi corpus del presente actual. Y por último, la reparación. La reparación tiene que ver con aquello que decía Kant sobre la conciencia moral. Dice Kant, la conciencia moral es una cosa que viene dada al ser humano, que no la aprende en ningún lugar, que no se la enseña a nadie. Y es aquello que tiene que ver con reconocer lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Eso lo puede hacer un niño. De hecho, lo hacen los niños todo el tiempo. ¿Por qué lo puede hacer un niño? Por lo que decía Kant. Porque la conciencia moral es una a priori en el ser humano. No deviene de la experiencia, no necesita devenir de la experiencia. Pero en realidad es adquirida, ¿no? Quiero decir, es un valor. No, niño... la conciencia moral en sí misma no. Después tú podrás formular juicios en base a esa conciencia moral. O podrás no tenerla en cuenta, ahogarla, sofocarla, reprimirla. Está a priori, dice Kant. Pero eso implicaría que todos los niños del mundo nacen con la misma conciencia moral que ya viene incluida en el niño, ¿eso? Sí, que los niños tienen la facultad a priori de reconocer el bien y el mal. Bueno. O sea, el niño sabe cuando hay algo que le parece que es malo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que a mi hijo, de niño muy chiquito, alguna vez le he tenido que decir, cuando ve algo que le gusta, por ejemplo, el caramelo de un niño, y eso que tienden los niños a quitárselo al otro, simplemente porque le gusta. Entonces uno le dice, no, mi amor, es el caramelo del niño, tú tienes que respetar que es el niño. O es a veces abrazo que el niño le da al otro, sí es verdad, pero a veces también le da un empujón o lo ve como algo, no tienes que empujar al vecinito, ¿no? Esas cosas en realidad no son como aprendidas a propósito de moralmente lo que está bien o lo que está mal, o no estoy interpretando bien lo que dice el autor. No, lo que pasa es que ahí tendríamos que ponernos a hablar de Kant. Pero te quiero decir que la conciencia moral para Kant es un dato a priori, justamente que integra la esencia humana, la humanidad, no la esencia, no me gusta esa palabra, hace ruido, Kant. La racionalidad ética, podríamos decir. Más allá de que vos actúes con arreglo a ella o no, eso es otra historia. Sí. Vos podés actuar con arreglo a la conciencia moral y cumplir con cosas como, por ejemplo, las máximas o lo más poderoso de todo, lo más difícil de todo, lo más casi imposible de todo, que es cumplir con la ley moral, que es casi imposible. La ley moral es algo que queda reservado más bien a santos y a héroes, no a humanos terrenales. Sin embargo, que la tenés. Que sigas sus señales es una cosa y que no sigas sus señales es otra. Pero es curioso porque, mira, hoy justo que es el Día del Orgullo, el Día Internacional del Orgullo, bueno, antes se le llamaba el Día Internacional del Orgullo Gay, ¿no? Sí. Y ahora es, bueno, LGTB, sí, ¿no? Y nosotros, vos y yo, y seguramente buena parte de los que lo están escuchando, nos hemos aburrido de escuchar gente en contra de esas libertades, de esas expresiones culturales, sí, y justamente reivindicando la moral, ¿no? Cómo un hombre puede enamorarse de un hombre moralmente. Eso es otra moral. Es que eso no surge de la razón. Kant lo que se propone es fundamentar su filosofía ética en la razón humana. Y fíjate que ese tipo de morales surgen de convenciones.
de Sí, diferente tipo, de convencionalismos que los seres humanos vamos creando o pactos que vamos creando sobre nuestras maneras de ver el mundo, de ser y estar en el mundo. No, no, a no, ver, es es que así lo entiendo apasionante, yo. pero la ética kantiana es apasionante justamente porque te interpela como un gran desafío, nada más ni nada menos que a tu razón, a tu facultad racional como ser humano. Bueno, Y en Buen Romance Kant te está diciendo, vos podés seguir los preceptos racionales de tu conciencia moral o no. exacto. Entonces, de verdad, es así, es apasionante. Yo realmente, si querés, otro día hablamos de Kant. Con No, mucho porque gusto. mi- mi- la duda que yo tengo ante ese tipo de miradas es si nacemos con un precepto moral. Quiero creer que no, que lo vamos construyendo entre todos. No, no, Es no, más, que con el pero paso del tiempo los preceptos morales van cambiando. preceptos morales son reglas, reglas que se van creando en el seno de las sociedades, provenientes de diferentes construcciones. La ciencia es una cosa distinta. Es como algo así como una facultad a priori inherente a la condición humana, que tú luego podrás ir cargando de sentidos. Entiendo, sí, entiendo esa mirada. Entiendo la mirada. Por eso es tan interesante la ética kantiana, pero te vuelvo a repetir, una cosa es cumplir con la máxima. La máxima sería algo así como decir, bueno, si quiero sanar, voy a tener que tomar una medicina. Entonces yo me propongo un objetivo concreto, Y en que todo no está caso, mal. en ese contexto, y medio que para encontrarle un punto final, un punto y seguido por el día de hoy, ¿cómo dialoga toda esta mirada que vos hacés y esta distinción entre la memoria y la historia con, bueno, una fecha emblemática como el 27 de junio? ¿Qué nos pasa Y bueno, a nosotros con justamente eso? lo que te pasa, y yo lo vinculo con Kant, podrá haber quienes no lo hagan, pero yo considero que la memoria colectiva, que es ese gran espíritu, ¿no?, de interpelación a la existencia, al pasado y, por qué no, al presente, ese gran Ujú. espíritu, para mí tiene relación con la conciencia moral. ¿Por qué? Porque la sed de justicia y la sed de verdad, para Kant, yo lo agarro por ese lado, son aspiraciones muy altas del ser humano que no cesan jamás. ¿Por qué Ujú. no cesan jamás? Porque hay algo en el fondo del ser humano. Y a mí me gusta hablar de la conciencia moral de Kant al respecto. Hay algo, una fuente profunda, primigenia, que a vos te lleva a decir, bueno, a mí me hace ruido, y no me va a dejar de hacer ruido porque me parece injusto, Ujú. porque me parece que no se está persiguiendo la verdad, por el contrario, se está persiguiendo la mentira, se está persiguiendo la manipulación. Fíjate, cuando se habla del olvido de los crímenes del terrorismo de Estado, Sí. pero ¿de qué olvido estamos hablando? La vida te está demostrando que no existe tal cosa. La vida de todos los días. Cada niño que nace y que se va a transformar en un ciudadano, en una ciudadana, pensante y actuante, te está diciendo que no puede haber olvido de cosas que no se pudieron cerrar con un mínimo de justicia. Sí, claro. Claro. Madurez democrática. Esa memoria pujante, esa memoria que no cesa, esa memoria que quiere cumplir, pero de verdad, con el cierre del pasado y no de mentira. Ujú. Es un alto grado de madurez democrática, dice Russo. Pero otra cosa interesante es que justamente, como yo te decía, la memoria deja huellas vivas en el presente, en personas, en hombres y en mujeres que no han vivido esos acontecimientos traumáticos y que sin embargo recogen eso y lo convierten en una huella viva. Por eso es que, como te decía, yo creo que hay que prestarle mucha atención a la memoria. De hecho, la memoria se manifiesta a través de diversos canales.
hoy en día está en auge este tema de reconocer a la memoria, de hacerle un lugar, por ejemplo, a través de los famosos memoriales, los monumentos, pero no estamos hablando de monumentos a pretendidos héroes y próceres. Bien. Estamos hablando de memoriales a todos aquellos que padecieron, aun cuando no conozcamos sus nombres, hasta ese extremo, ¿no? Bien, bien. Entonces, fíjate que realmente es muy interesante este tema. Y alimenta a la propia historia en su producción narrada. Bueno, me encantó esta propuesta, Marcia querida, moviste mucho el avispero y si te parece, de aquí en más seguimos rumbeando cerca de estos desafíos, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Por supuesto, podemos volver y profundizar un poco más. Claro que sí. Dale, buenísimo. Bueno, Marcia Collazo, por los caminos de la historia hoy, la pucha, nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos reencontramos contigo la semana que viene. ¿Cuándo viene tu curso, mi querida? ¿Ya tenemos fecha? Sí, los 2 últimos miércoles de julio. Bien, muy bien. Separados de las vacaciones de julio, me parece bien. Separados, sí, los 2 últimos miércoles, después te voy a pasar bien todo el material, y va a consistir en la historia de la Rusia de los siglos XVI y XVII, Pedro el Grande, Catalina la Grande y sus vínculos con Ucrania. Buenísimo. Marcia Collazo nos ayudó a poner la mañana en camino.